Saludos amigos, os traigo un vídeo que va a ser relevante para entender y comprender mejor cómo se comporta la especie de lobo, del Canis lupus, el lobo gris. En este caso nos vamos a situar en Bielorrusia. Bielorrusia, concretamente en los bosques de Naliboki y Pasierre o Pacierre. El caso es que vamos a analizar un estudio científico llevado a cabo por manos de Vadim Sidorovich y de Irina Rotenko. Son una pareja de científicos, concretamente expertos en zoología y en el comportamiento del cánido, y el estudio se titula Biología de la reproducción en lobos grises, Canis lupus en Bielorrusia, creencias comunes frente a la realidad. Hay que decir que esta monografía científica está realizada totalmente por científicos, para la redundancia, pero es que cabe destacar que en toda esta zona de Centro Europa la caza del cánido y de otros depredadores es muy común y muy masiva. Muchas veces los estudios vienen dados por cazadores, pero en este caso, y bien lo recalcan aquí los dos protagonistas, los dos hacedores del estudio, el estudio está totalmente hecho, las investigaciones, la toma de muestras, los análisis, las estadísticas de depredación, todo está hecho por estos dos científicos. Están trabajando concretamente en la estación ecológica de Naust, en Bielorrusia. Bueno, pues el estudio habla de la fertilidad y de la mortalidad de las crías de este cánido, del lobo gris. El lobo gris, ya sabéis que coloniza todo Centro Europa, quitando las subespecies que hay en la península ibérica y en los Alpes, el Canis lupus italicus. Bueno, pues el lobo gris coloniza todos estos bosques tan bonitos que ahora os iré poniendo fotos para que veáis el contexto geográfico y natural en el que nos encontramos. Y bueno, pues se han ido recopilando un montón de datos a manos de estos dos científicos. Han analizado el número de crías, heces, material genético de placentas, han investigado las crías en las propias guaridas de los lobos, un trabajo de años impresionante y que ha sacado unas conclusiones que ahora lo veremos, pero es un estudio que puede revolucionar el concepto etológico que tenemos del lobo, porque como digo siempre, nunca acabamos de entender cómo funciona este cánido, lo complejo que es y los descubrimientos que se van haciendo en la actualidad. O sea, es impresionante. Bueno, de alguna forma, los estándares de la biología reproductiva del lobo va a ser el pilar fundamental de este estudio. Se van a revelar datos impresionantes, ya no solo en la cría, porque recordad que el título del estudio es la reproducción múltiple de manadas, que es un fenómeno que se creía que era un poco anclado en estos territorios, ¿no? Un fenómeno que se daba muy eventualmente, pero parece ser que no, que ahondando en la reproducción de este cánido se están descubriendo que este fenómeno de reproducción múltiple de manadas es un fenómeno muy común y que tiene una razón de ser. Como bien dice el estudio, en cuanto a las características de la biología reproductiva del lobo, se revela en el estudio, y esto va a ser un pionero, os lo digo yo, a los que nos guste estudiar el lobo, no tiene nada que ver la gran problemática que hay con la hibridación de los perros, no tiene nada que ver este fenómeno de reproducción múltiple de manadas con la hibridación con otros perros, y son totalmente independientes de la dieta y dependen en gran medida de la densidad poblacional de la especie. ¿Esto qué quiere decir a grandes rasgos? Quiere decir que esta reproducción múltiple de manadas no tiene nada que ver con la hibridación con los perros, porque ya sabéis que los perros de alguna forma crían más que es cánido salvaje, pero aparte dice el estudio, demuestra que no tiene nada que ver con la densidad de población de las presas, en todo caso ungulados o otros pequeños depredadores, como ya sabéis que caza el lobo. Entonces, el fenómeno de la reproducción múltiple de manadas es totalmente independiente a estos dos aspectos que hemos dicho. Conclusión, constituyen mecanismos de regulación reproductiva que tienen que ver con la densidad de la propia especie, y ahora lo vamos a desarrollar. También menciona la importancia
de que el lobo, aparte de ser un superdepredador, es un depredador apical, ya sabéis, también menciona la importancia del lince. Yo creo que el lince que habita en estos bosques de Centro Europa es el lince boreal, no estoy seguro, corregidme si me equivoco. Pues el lince también representa un papel fundamental porque depreda a las crías de los lobos. Aparte de los osos, también pueden depredarlas o las rapaces, como ya sabéis. Bueno, vamos a indagar un poco en el contexto. Como ya sabéis, como he dicho, Bielorrusia, concretamente los estudios se han realizado en Naliboki, ahora os pondré un mapa, y Pacierre. El estudio está realizado más o menos hasta el año 2019. He leído yo en todo el estudio, que por cierto os dejaré todos los datos abajo en la descripción, como siempre hago, por si lo queréis, por si le queréis echar un vistazo e indagar un poco más. Yo voy a resaltar los aspectos fundamentales para ahorraros el trabajo, pero bueno. Bueno, pues el estudio se desarrolló prácticamente hasta el año 2019, pero sigue todavía, Entonces, los datos, pues hay unos 59 grupos reproductivos en toda esta zona de Bielorrusia. Se puede decir que más o menos el modelo reproductivo está constituido por 2 hembras y un macho adulto, en la mayoría de los casos, aunque hay excepciones. El fenómeno de estudio investigado se divide en 2 ramas. Por una parte, podemos hablar del estudio realizado en madrigueras o guaridas, como las que os voy a ir poniendo en las fotos, hasta el 2019. Entonces, el estudio dice que en 19 casos hay una reproducción múltiple. Luego también se estudian las autopsias de ejemplares muertos, tanto de crías como de adultos. Entonces, más o menos entre el año 1997 y 1999 se han detectado 2 casos de esta reproducción múltiple. Bueno, concretando en estos 19 casos que data el estudio hasta el año 2019, llegan a la conclusión estos 2 científicos de que 17 hay una doble cría, es decir, 2 hembras reproductivas en un grupo complejo, compuesto por estas 2 hembras y el macho adulto, más los otros miembros familiares. Luego, en 2 de estos 19 casos, hay una triple cría, o sea, incluso podemos hablar de triple cría. Sidorovich y Rotenko, en el año 2019, datan de que hay 2 casos de triple cría. Y luego, dentro de estos 17 casos de doble cría, se han registrado condiciones de baja densidad. ¿Esto qué quiere decir? Registrados en condiciones de baja densidad quiere decir que la especie de alguna forma de lobo gris, el Canis lupus, está de alguna forma entendiendo que la densidad de su población está en peligro, está decayendo a manos de la caza, a manos del furtivismo o a manos de que el área de distribución de la especie está en grave peligro, como ya sabemos que le está pasando al lobo, pero sobre todo el mayor enemigo del lobo es la caza. Entonces, estos 17 casos de doble cría están asociados a la baja densidad, ¿vale? Y luego en toda la región hay que concretar que estos estudios también están tomados en Naliboki y en Pacierre, pero también en la región y en los macizos fronterizos. Bueno, siguiendo el estudio, también cabe resaltar que este estudio representa el comportamiento, la etología y los modelos reproductivos que de verdad que no se sabe absolutamente casi nada, porque esto que están descubriendo estos científicos es algo que puede cambiar el entendimiento científico del cánido. Es un complejo estudio reproductivo, con una precisión de datos, que incluso veréis las fotos que se meten en la guarida del lobo, yo no sé cómo lo hacen, se meten en la guarida del lobo, cogen a las crías, las analizan, cogen las placentas, se meten casi dentro de la guarida, que yo no sé cómo han podido, no sé, de alguna manera los padres estarían cazando y han aprovechado el momento para meterse y recabar datos, es impresionante. Bueno, también hablan de la alimentación del cánido. Por una parte dicen que 12 casos hay una reserva de presas muy pobre o moderada. Y en 7 casos hay una reserva de presas rica. Es decir, de alguna forma separa, a mi entender, separa el modelo reproductivo del lobo, que no tiene nada que ver con el exceso o la falta de presas, que yo imagino que en este caso también serán de ungulados, jabalíes, ciervos, no sé si hay alces por aquí, no lo sé, pero bueno,
base de la dieta del lobo, ya sabéis, que son corzos, ciervos, jabalíes. De alguna forma lo quiere separar este fenómeno de reproducción múltiple, que repito, doble cría e incluso triple cría. Entonces, esto quiere decir 2 hembras o 3 hembras reproductivas. O sea, se rompe el modelo base de macho y hembra alfa, o la pareja reproductiva. Pues como vemos aquí, en muchos de los casos analizados, doble cría y triple cría. Perdonad que incida, pero es que esto es impresionante. De alguna forma la especie está notando que su densidad está decayendo. O sea, no tiene nada que ver ni con las presas, ni con el territorio, ni con la depredación de su especie. Entonces, de alguna forma, las conclusiones que yo me he anotado, que he podido discernir en este estudio tan completo y tan chulo, por una parte, el fenómeno de reproducción múltiple es una regulación reproductiva que depende de la densidad de los lobos. Como ya he dicho, la especie de alguna forma siente o nota que está en deceso poblacional. Hay una falta de población. Entonces, de alguna forma, aglutinan varias hembras y hacen una reproducción doble o triple. Segunda conclusión que he anotado: la riqueza de presas no es un factor clave que condicione la cría múltiple en manadas. Ya el estudio demuestra que hay en casos de falta y de abundancia. Entonces, este fenómeno no está relacionado con la reproducción múltiple de manadas. Tercera conclusión que he sacado: de 2013 a 2023 hay una densidad baja en la población. Y también que la cría en manada es más común que en pareja. Y hay una base alimentaria baja. Entonces, claro, se podría pensar, bueno, pues a lo mejor la especie está creando estos modelos reproductivos en manada y no en pareja, como ya hemos dicho que es el modelo tradicional que se pensaba. Pero claro, está asociado a una baja alimentación. Entonces, no tiene sentido que si hay un número de presas baja, que los lobos críen más. Entonces, esto tiene que tener una respuesta de algún otro origen. O sea, que si me dijeras que hay una alta densidad de presas, dices, bueno, pues entonces la especie detecta que es posible procrear más para abarcar más territorio o para dar caza a esas presas, ¿no? A esos ungulados que hay mucha población. Pero ya vemos que no es así. Entonces, el factor de la cría múltiple tiene que ver con la baja densidad de lobos. Esto responde a todas estas personas, estos lobbies, que yo siempre critico en mi canal, que dicen que hay una superpoblación de lobos. Bueno, pues estos 2 científicos acaban de demostrar que la tendencia de un depredador, aparte de autorregularse tanto en el alza como en la baja, está detectando la especie que hay falta de densidad de lobos. Entonces, los cánidos, como ya sabéis que son muy sociables, tanto para cazar, para hacer de guardería, e incluso, ya vemos, en la reproducción, están haciendo una cría en manada, triple y doble. Es impresionante. Cuarta conclusión que he podido sacar: no hay un factor, no hay una causa directa de que esta cría en manada doble y triple sea por la hibridación con el perro. Que, como digo, los estudios están realizados antes de que comenzara el grave problema de la hibridación con perros. Es decir, antes del 2000 o del 1999, cuando están tomados estos datos en las guaridas, en las autopsias, en la depredación y demás. Conclusión: ni las presas ni la hibridación con perros explica el comportamiento de la reproducción en manadas. Quinta conclusión y última: hay muchos casos de tener un máximo de crías posible a cualquier precio y equilibra de alguna forma la severa persecución del hombre hacia el lobo. Es decir, la conclusión final del libro que nos dice Vadim e Irina es que el lobo de alguna forma está notando la grave presión cinegética hacia su especie. El lobo está notando la fluctuación que hay en la acción del hombre con el territorio. ¿Esto qué quiere decir?
el lobo nota la baja densidad. El lobo nota que su área de distribución está disminuyendo debido a la acción del hombre. Conclusión: esto crea un desequilibrio que el depredador, en su sabiduría, plasma con la reproducción, con el comportamiento reproductivo en manadas. Esto viene dado, explicaría por qué este cánido ha podido sobrevivir a todas las eras de masiva extinción de otros carnívoros, de otros mamíferos que se extinguieron. El lobo es muy adaptable en entornos, en especialización de presas, pero es que además acaban de descubrir que también es adaptable en el modo reproductivo. En el modelo reproductivo rompe los esquemas de la pareja alfa, y el lobo, cuando nota que hay una baja densidad de lobos y que está habiendo un desequilibrio en la cadena trófica, aumenta el número de individuos, teniendo en su grupo reproductivo a 2 o 3 hembras fértiles. Es impresionante, impresionante. Incluso el estudio nombra que en estos contextos la rivalidad entre manadas baja, porque claro, no es productivo hacer un gran esfuerzo en tener un grupo reproductivo amplio si luego va a haber una competencia entre machos. Lo del macho no me ha quedado muy claro, parece ser que solo hay uno, pero sí que fluctúan entre 2 y 3 hembras reproductivas. También menciona el concepto de cría en manada. Entonces, este era la base del estudio que quería traer al canal, porque esto estaría justificando científicamente que el lobo no se encuentra en un estado de superpoblación. Y también demostramos que el lobo, como cánido apical, regula su población sin tener que ver el número de ungulados o el número de presas, el aumento de crecimiento o la hibridación con perros domésticos. Señores y señoras del canal, amigos, me parece espectacular el estudio, me parece espectacular y bonito y necesario que estos estudios lleguen a las mesas de los despachos de los políticos y de los cazadores y de los lobbies ganaderos, que hablan, se les llena la boca diciendo que el lobo está creciendo alarmantemente y que el cánido debe de ser controlado. Aquí tenemos una prueba fehaciente, científica, irrefutable, de que el cánido, de que la especie de un gran depredador como es el lobo, un superdepredador, se autorregula. Esto es un argumento que calla muchísimas bocas, calla muchísimas acciones políticas del control letal de la especie. Y seguramente estos comportamientos ya han demostrado Vadim y Irina que no es algo excepcional, sino que es un comportamiento que se está dando muy frecuentemente debido a la gran persecución, a la gran caza que está sufriendo el animal. Debemos recordar que ya no solo es la presión cinegética letal hacia este depredador, estamos hablando de que cada vez tiene menos territorio para desarrollarse. Estamos hablando de la falta de densidad en muchas zonas de sus presas. Estamos hablando de que hay un grave problema de hibridación con el perro. Y a todo esto añadimos el furtivismo, el envenenamiento y la caza furtiva ilegal que se le da al cánido. Señores y señoras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido. Y esto marca un antes y un después en la falsa prensa, la falsa teoría de que el cánido está aumentando su población hasta niveles desorbitados y que es necesario controlarlo letalmente. Este estudio demuestra que no hace falta controlar a un superdepredador como el lobo. Así que nada, amigos, otro argumento más para la gran lista que tenemos aquí en Laika Sombra Dudun, que demuestra lo que llevamos defendiendo desde hace meses, desde el inicio del canal prácticamente. Así que cuando os digan que el lobo tiene que ser controlado, tiene que ser cazado porque crea problemas la superpoblación, enseñarles este estudio y callarles la boca. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente.